Bien, ya estamos en esta primera clase que titulamos, bueno, o mejor dicho, que el doctor y apóstol Juan Andrés Busso ha titulado en su libro Guerra de Linajes y que la vamos a usar como base para comenzar esta escuela, ya que es un tesoro que realmente no se puede desperdiciar porque es muy profundo, muy maravilloso todo lo que ha escrito para formar al pueblo de Dios, para formar a la descendencia que Dios le ha dado y para formar a cada uno de los que hoy estén participando de la escuela de paternidad. El primer tema de esta escuela es el pacto de la paternidad. Y esto, para entender un poco sobre el pacto de la paternidad, que a lo mejor de verdad nunca escuchó hablar del pacto de la paternidad. Y hasta seguramente en los comentarios teológicos no entre dentro de los pactos que los teólogos mencionan entre Dios y el hombre. Pero cuando terminemos la clase, usted se va a dar cuenta de por qué hablamos del pacto de la paternidad y va a descubrir que en verdad la paternidad es un pacto de Dios con el hombre. Y para eso vamos a remontarnos al primer capítulo de Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, 28. Allí podemos ver nosotros la creación del hombre. En esa creación del hombre vemos que Dios lo hace a su semejanza, también usando la imagen misma de él, pero que el propósito es que fructifique y se multiplique para gobernar. Algo maravilloso, algo que sí, de verdad, lo escuchamos muchas veces. Pero lo que el apóstol Juan Andrés nos habla en su libro y nos muestra como un impacto de Dios para su vida, fue cuando él descubrió, si bien estamos hablando el origen de la paternidad, él pudo ver en ese origen que tiene que ver con el principio de la creación y no con un tema de la actualidad, no con un tema del momento, si bien hoy se está enseñando, se está ministrando, el origen de esto se remonta hasta antes de la creación, si vemos en las escrituras. Y él fue impactado en gran manera por este tema al ver en la manera que Dios crea al hombre. Cuando él le prestó atención y el Espíritu Santo le empezó a revelar la manera por la cual Dios crea al hombre, fue un impacto para su corazón, porque pudo ver que este Dios creador que estaba haciendo cosas asombrosas cuando hoy vemos, estaba creando todo el universo, bueno, los cielos, la tierra, y estaba creando en sí a los seres espirituales que mencionan la Biblia, como por ejemplo ángeles, querubines, serafines, los 4 seres vivientes. Eran y son seres que realmente cuando uno estudia las escrituras se queda asombrado por las capacidades que tienen estos seres y por lo maravilloso que son y por lo asombroso para nuestra humanidad de ver a seres tan imponentes creados por Dios y con un poder tan superior y tan capaces de hacer cosas que los humanos a lo mejor no podríamos hacer. Pero más allá de todo lo que pueden hacer estos seres creados por Dios espirituales, hay algo asombroso en lo que no pueden hacer. Como, por ejemplo, lo que no pueden hacer estos seres es reproducirse. Es decir, ninguno de estos seres tiene la capacidad de traer a la existencia a otro ser semejante. Y esto, por ejemplo, podemos ver en Mateo 22:30, que nos habla de que los ángeles no se casan, por lo tanto no se reproducen, y que cuando uno mira esto vemos que en ningún lugar de las escrituras se le da el poder a ninguno de estos seres de reproducirse. Pero que cuando Dios crea al hombre, cuando Dios está creando al hombre y a la mujer, hace algo que no lo hace ningún otro de lo que había creado en el mundo espiritual. Y algunos me dirán, en el mundo animal sí lo hizo, pero el mundo animal solo servía como un contexto para desarrollar la vida del hombre, que era con quien Dios tiene y tenía el propósito de ir estableciendo de generación en generación a su santa ciudad, hasta que llegue al final y establezca la santa ciudad. Así que Dios usa al hombre y a los animales como un contexto nada más
para que al final se pueda llegar a la santa ciudad, para que al final se pueda establecer esa ciudad que va a expresar la gloria de Dios en toda su plenitud. Pero esto que estoy hablando es maravilloso porque nos muestra de que Dios cambia su manera de crear y en vez de crear al hombre semejante a la creación que ya venía llevando a cabo en los ángeles, en los serafines, en los querubines, etc., Él cambia la actitud allí y dice al hombre lo vamos a hacer de una manera diferente, y es allí donde yo aplico la palabra semejanza. El Señor allí crea al hombre semejante a Él. Pero ¿en qué lo crea semejante a Él? Y algunos podrían decir en la figura, en la forma, y puede ser, pero hay algo que va más allá, hay algo que está por encima de todo lo demás en cuanto a semejanza. Y es en el que Dios le da al hombre el poder de crear o de traer a la existencia a otro semejante. Esto es algo que es lo que realmente impactó el corazón del apóstol Juan Andrés, estudiando las Escrituras, hablando de estos temas y enseñando de estos temas. Ver lo tremendo que estaba aconteciendo aquí. El único Dios, creador, origen de todo lo creado, el Padre, por eso le llamamos el Padre, porque es el origen de todo lo creado, es el que trajo a la existencia todo lo que existe, es el Padre, maravilloso. Pero este Dios, Padre, origen y creador de todo lo existente, ahora estaba compartiendo ese poder y esa capacidad de crear y le estaba dando podemos decirle este privilegio, también iba a decir responsabilidad, pero es responsabilidad, pero también este privilegio de que el hombre pudiera traer a la existencia a otro semejante, algo que realmente impacta. A mí personalmente me ha impactado mucho el ver esto, porque Dios no comparte su gloria, no comparte su divinidad con nadie, pero con el hombre comparte un poder que no lo había compartido con ningún otro ser espiritual, inteligente, y para el propósito de la formación de la Santa Ciudad antes creado. Dios estaba haciendo algo nuevo, algo asombroso, estaba compartiendo su poder creativo con el hombre. Le estaba diciendo al hombre, te doy el poder que tengo yo de traer a otro a la existencia. Te voy a compartir este poder, te voy a compartir este privilegio y te voy a compartir también esta responsabilidad, porque aquí había una tremenda responsabilidad que se estaba poniendo sobre el ser humano al darle esta capacidad de tal magnitud. Entonces, cuando nosotros hablamos de la paternidad y decimos que la paternidad no es una moda, estamos hablándolo con fundamentos y con argumentos. La paternidad es la capacidad de crear del Dios mismo, de traer a la existencia del Dios mismo, pero que ahora se la comparte al ser humano. Y entonces, desde ese momento, el ser humano, como dice Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, tenía la capacidad de reproducirse, de traer a la existencia a otro ser humano. Así que cuando yo le hablo de la paternidad a usted a través de esta escuela, no le estoy hablando de algo opcional, sino que le estoy hablando del principal propósito por la cual usted y yo existimos. El principal propósito que tiene Dios con nosotros es que nos reproduzcamos, es que traigamos a otro a la existencia, a otro semejante a la existencia. Esto en el principio, podemos decir que hasta que Jesús viene a la tierra, tenía que ver con una reproducción biológica en donde el hombre y la mujer traían a la existencia a otros hombres y mujeres. Pero también tenían la responsabilidad de la transmisión de la fe, que esto es lo que tiene que ver con la paternidad. Engendrar, pero también transmitir, transferir una fe, transferir una vida que nosotros en la introducción mencionamos, que es la vida que depende, la vida divina. Había que transferirla. Ahora, cuando viene el Señor Jesucristo,
ya no entra en juego tanto lo que es, lo que es el engendro biológico, sino que entra en juego o entra en la escena lo que es el engendro espiritual. Y usted dirá, ¿por qué todo esto? Bueno, no nos olvidemos que todo lo que se hizo de una manera física y material fue la sombra o la manera de explicarnos a nosotros cómo funciona lo espiritual. Entonces, todo ese tiempo se tomó Dios para mostrarnos lo que era engendrar y lo que era transferir en la vida nuestra física, para que después entendamos cómo engendrar y transferir en la vida espiritual. Algo maravilloso. Por eso decir la paternidad, no estamos diciendo algo que inventó algún hombre. La paternidad es Dios mismo, el creador, el origen, el que trajo toda la existencia, pero ahora decidiendo por su santa soberanía compartir esta capacidad con el hombre, con la mujer. Así que cuando nosotros estamos hablándote de la escuela de paternidad, no te estamos hablando de algo que puede que sea útil o no. No, sabemos la utilidad que tiene aprender todo esto porque es el propósito de Dios, es para lo cual tú estás en la tierra, es para lo cual yo estoy en la tierra. Estamos para engendrar y para transferir un poder que nos ha dado el Padre, el Dios eterno nos ha compartido en gracia, en piedad, en misericordia, la capacidad de que podamos traer a la existencia a otro ser, en este caso, si bien la capacidad para traer la existencia biológica en nosotros sigue, también podemos traerlo en la vida espiritual. Por eso hay pasajes que se le van a ir revelando mucho a lo largo que avancemos en las clases y va a quedar maravillado y va a ver cómo todo cobra sentido desde el Génesis al Apocalipsis. En esta escuela nosotros nos vamos a concentrar, como dije, en los primeros 25 capítulos de Génesis, porque estos primeros capítulos de Génesis, estos 25 capítulos, son la semilla de toda la Biblia. Toda la Biblia germina y crece y da fruto, pero teniendo su comienzo en estos 25 capítulos. Si usted no tuviera el resto de la Biblia, mire lo que le voy a decir, si no tuviera el resto de la Biblia y tuviera estos 25 capítulos, usted entendería para qué fue creado y cuál es su misión en la tierra y de qué manera llevar a cabo esa misión. Está clarísimo, lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases, pero no me quiero ir del tema principal. El tema principal es Dios, el Creador, el Padre, el origen, compartiendo semejante poder, haciendo al hombre semejante a él en esto, en la capacidad de reproducirse, en la capacidad de traer a la existencia, en la capacidad de crear a otro. Así que de esto se trata esta primera clase. Pero usted dirá, ¿por qué el pacto de la paternidad? Y yo quiero que usted preste atención a lo que defino por pacto, que el pacto es una alianza y es unirse a otro o unir a otro en una misma causa. Hay definiciones más profundas, pero que significan esto en sí, y yo quiero que usted se quede con esto en su corazón. ¿Qué es un pacto? Es una alianza, es unir a otro en una misma causa. Es decir, dos personas para una misma causa ya están en pacto, están en alianza, están unidos. Y cuando hablamos del pacto de la paternidad, justamente hablamos de esto. Hablamos del Dios creador, origen de todo lo existente, uniendo al hombre a la causa de llenar a la tierra de muchos hombres y mujeres. Dios lo podría haber creado él. No nos olvidemos que él creó ángeles en serie, miles de ángeles en serie, por decirle así algo. Pero la manera de crear de Dios era en serie. Pero cuando llega al hombre, ya no crea al hombre en serie. Crea un hombre y crea una mujer que deben reproducirse y traer a la existencia a otro semejante. Algo totalmente diferente a lo que venía haciendo, pero es aquí donde entra lo que llamamos el título de esta clase, el pacto de la paternidad. El pacto de la paternidad significa que Dios, el mismo Dios que hizo el universo, mi querido alumno, el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, que lo creó
a todo lo que existe, que creó todo lo que existe, el mismo Dios le comparte el poder a usted y a mí para que traigamos a otros a la existencia, para que otros que no tenían la vida de la fe, hoy vengan a la fe. Y esto no es cualquier cosa. La fe es el don, el regalo, la gracia, la operación de Dios. No lo podemos hacer nosotros solos. Dios nos une a su causa. No lo podemos hacer solo. Un hombre no puede traer a la existencia a otro hombre si Dios no soplara la vida. Por eso, cuando hablo de pacto, porque esto no es algo que hace ni Dios solo ni el hombre solo. El hombre necesita de Dios para el soplo de la vida y para la impartición de la fe. Pero ¿sabe qué? Dios, Él ha decidido usar al hombre para que el hombre sea el medio por el cual ese engendro y esa transferencia ocurran dentro de la humanidad. Así que esta no es una tarea de Dios solo, es Dios involucrando al hombre, aliándolo a su causa, entrando en pacto. Así que cuando un hombre es creado, cuando el primer hombre fue creado, Adán fue creado, ese Adán tenía el privilegio de traer a la existencia, pero no solo el privilegio, la responsabilidad, porque para algo Dios le había dado semejante poder. Y cuando hablamos del postrer Adán, de Cristo, igualmente, Él iba a traer a la existencia un pueblo espiritual nacido de Dios, un pueblo lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? El Señor Jesucristo nos compartió el mismo poder. No solo que Él creó al hombre espiritual, sino que Él nos da el poder a nosotros, nos comparte la capacidad de engendrar la vida del Espíritu en otros hombres y mujeres para que vengan a la fe. Esto tiene su sustento, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le habla a los corintios, tema del que vamos a tratar, pero que él le dice, yo los engendré en Cristo Jesús. Él había engendrado a esas personas, le había transferido la vida divina y Dios sopló la fe sobre ellos y esa gente pasó a creer y ser salva en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, mire, usted que me está escuchando y que está haciendo esta primera clase, me está viendo, yo le quiero decir algo. Usted no es casualidad de que haya podido creer en Jesucristo. Mire, es el equivalente, que usted cree en Cristo, es el equivalente a que Adán haya existido. Dios creó a Adán primero con un propósito. Dios lo creó a usted y me creó a mí y nos dio la vida de la fe con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Es que nos reproduzcamos. Es que usted entienda que que la paternidad no es opcional. La paternidad es el pacto, es la elección de Dios. Dios te eligió a ti, Dios me eligió a mí para hacer que nuestras vidas engendren su vida en otros y así nos multipliquemos en la tierra hasta que sea llena de la gloria de Dios. No es una elección que tú te multipliques, no es una elección que tú te reproduzcas, es la elección divina. Dios te eligió para eso. Dios te dio la capacidad para eso. Dios te dio el poder para eso. Y hoy no podemos volvernos atrás. En la Biblia vemos que las personas que se volvieron atrás de engendrar y transferir, la pagaron muy cara. Ya lo vamos a ver este tema más detalladamente. Pero Dios no puede pasar por alto un hombre o una mujer que llamados a la vida de la fe, es decir, llamados al pacto, llamados a la unidad con Dios para engendrar y transferir, quieran desentenderse de semejante responsabilidad. Por eso, cuando hablamos de la paternidad, no estamos hablando de lo que acostumbra tu iglesia, no estamos hablando de lo que acostumbra tu organización, estamos hablando del Dios que creó los cielos y la tierra, que nos ha tenido piedad, amor y misericordia de tal manera que no solamente nos envió a su Hijo para recuperarnos en este propósito, sino que decidió hacernos parte del engendro y de la transferencia de la vida divina o la vida que depende en todos los hombres y mujeres que tenemos que traer a la existencia de la fe y así hacer que un día se establezca su santa ciudad llena de su gloria poderosa. Así que hoy
Quizás al terminar de ver este video, al terminar de ver esta clase, no te puedas quedar tranquilo nunca más. Nunca más puedas decir que, bueno, a ti te llamó Dios para lo mejor para tocar un instrumento musical, a ti te llamó Dios para limpiar la iglesia, a ti te llamó Dios para... Sí, Dios te puede haber dado dones, te puede haber dado capacidades y talentos, indiscutiblemente que Dios lo hace y que es muy lindo. Pero nunca ningún talento, ningún don puede reemplazar la santísima comisión y el santísimo pacto del Dios que nos ha unido a su causa, de que nos reproduzcamos y lo quiere hacer a través nuestro. Si Él no lo quisiera hacer a través nuestro, hubiera creado a muchos seres humanos en serie y se acababa el asunto. Pero Él en su amor, en su gracia, quiso compartirnos este poder, te quiso compartir esta gracia. Tú tienes el poder de reproducir la vida de Dios en otras personas. Tú tienes esa capacidad dada por Dios, compartida por Dios, en la cual Dios entra en acción. En el momento que tú hablas la palabra, en el momento que tú empiezas a transferir la vida a las personas, la vida divina corre por la orden de Dios y toca a las personas y las personas se convierten, pasan a salvación, son redimidas, recuperadas a la familia de Dios y Dios puede seguir pasando a través de ella hacia otras personas y llegar así a su santa ciudad. Así que yo quisiera que terminemos esta clase y que tú luego leas la Biblia, los pasajes que mencioné, que leas los complementos que te vamos a dar en esta clase, pero que puedas inclinar tu cabeza en este momento y adorar al Altísimo y decirle gracias. Nunca lo había visto así, o nunca había prestado atención, o nunca había entendido la responsabilidad que tengo. Muchas veces nos quedamos en cosas, detenidos en cosas pequeñas. No vamos a una reunión, nos descuidamos un discipulado, no nos comprometemos con el evangelismo y el discipulado en sí, y creemos que es algo opcional, pero vas a ir viendo que esto es la comisión más alta y sublime de parte de Dios. Es Dios compartiendo su poder creador, es Dios compartiendo su paternidad para que nosotros podamos ser padres, para que nosotros podamos engendrar. No hay otro que pueda hacer esto fuera de Dios. Es Dios y el ser humano. El ser humano, usted y yo, podemos engendrar y transferir esta vida para que otros vengan a la existencia y se forme la santa ciudad. Por lo tanto, no desperdiciemos este privilegio. Incline su cabeza, adórelo, exáltelo y dígale, acepto el pacto que has determinado conmigo. De esta forma, Dios empezará a hacer algo contigo que nunca te lo habías imaginado. Te va a sorprender. Su vida va a correr por tus palabras de tal manera que mucha gente va a venir a la existencia de la fe, va a venir a la existencia de la vida espiritual, va a venir a la existencia de la vida que depende. Y Dios por ellos pasará. Lo que empezó contigo, lo pasará a la próxima generación. Y así llegará un día a establecer su santa ciudad. Que Dios te bendiga, te guarde, te dé éxito en el estudio que estás llevando a cabo con esta escuela de paternidad y te dediques a descubrir mucho más, porque hay mucho más. Y que prestes atención a todos los detalles, porque en todos los detalles está la unción, está la revelación, está la inspiración del Espíritu Santo. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos en la próxima clase de paternidad, esta escuela de paternidad, para seguir en la revelación y entrando al propósito que no nos dejará vivir sin fruto.